Hola, buenos días. Estamos aquí en un nuevo momento con el Señor. La Iglesia Cristiana Betel Sama y sus ministerios te saludan hoy pensando en ti. Hemos llevado un tiempo de oración nuevamente para hablarle al pueblo de Dios como el Señor nos mandó como profeta. Aquellos momentos en donde el Señor en Oseas, en Amós, en varios libros de la Biblia nos pide encerrarnos y escuchar su voz para la guianza de lo que tiene para hablar a su pueblo. Hoy quiero traerte nuevamente este tema y tú dirás, ¿por qué cada ratico anunciando lo que el fin del mundo? Tal vez para sentir miedo, no, para sentir miedo no. Para que te prepares. Ese es el propósito de esta iglesia, que te prepares con el Señor, que tengas esa disposición, no solamente que lo hagas de mente, sino que lo hagas de corazón, que el corazón tuyo esté dispuesto continuamente a poder encontrar en el Padre, en el Señor, todo lo que en muchas personas no has podido encontrar en muchas cosas. Quiero que cierres allí tus ojos y vamos a orar y pedirle a Dios que este tema sea tan claro para todo lo que estamos viendo en el mundo entero, en nuestra nación y en nuestros hogares y en la vida personal de nosotros, que sea tan claro que nosotros tengamos que saber que la ofensa ha venido desde parte de nosotros a Dios y no de Dios a nosotros. Cierra allí tus ojos, vamos a orar. Amado Espíritu Santo, en esta hora te pedimos, dulce y hermoso Espíritu Santo, que a través de mi boca seas tú totalmente Señor, y que de mi boca al salir a todo aquel que escucha, Señor, pueda traer certeza, confianza y seguridad que eres tú que lo estás haciendo. Señor, que allí tocando cada corazón, cualquiera que sea su situación, de su vida, de su hogar, de su entorno, en diferentes áreas, en diferentes momentos de su vida, en cada etapa del pasado y del presente, podamos venir con confianza a ti ante tu presencia, sabiendo que el Señor Jesucristo vino a hacer esa obra, de ir a la cruz y poder presentarse allí ante el Padre por nuestros pecados, por salvación a nosotros. Pedimos, Señor, que esa salvación la tengamos clara, que el que no ha venido, venga ahora, que el que se fue de su lado, de su presencia, vuelva a venir a su presencia. Aquel que se desvió en doctrinas, en cosas del mundo, Señor, pensando que allí no iba a sufrir las consecuencias, vuelva a ti, Señor. Y el que siempre ha sido apático, desentendido de este tiempo, ahora tú lo muevas poderosamente a un cambio y una confrontación con su vida, a que pueda sopesar, Señor, si en este instante muriera, ¿a dónde puede ir? No hay términos medios, no hay tal limbo, solo existe cielo y tierra, así como existe los cielos y la tierra, y uno solo entre el cielo y la tierra, que es el puente nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Así será el día de nuestra muerte, Señor. Y yo hoy pido que esto, más que llamar a temor, más que juzgar, más de que pensar que estoy bien con el Señor, nos llame a que seamos por sí mismos humildes en reconocer que te necesitamos, que estamos todos los días enfrente tuyo, esperando, Señor, ver nuevas cosas en nuestra vida, pero no venimos al que nos da la respiración, al que nos da el oxígeno y al que nos puede dar todo en nuestra vida. Señor, te pedimos, Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo quiero hoy retomar un tema que muchos me preguntan a veces. Hay mucha inquietud sobre los aciertos o desaciertos que supuestamente tiene la Biblia con
respecto a lo que se vive. Pero quiero dejar en claridad esto. Como te dije en este instante, vamos a comenzar a hacer como un resumen pequeño. Muchos me paran y me dicen, diciendo, ¿qué es lo que está pasando que es bíblico y que no es no bíblico? ¿Qué tiene que ver con el fin del tiempo, con la venida del Señor y que no? La palabra de Dios nos dice que muchos la tienen por tardanza el venir al Señor, porque desde el tiempo de los profetas siempre estaban diciendo que el Señor ya venía. Es como sabemos que nadie sabe el día y la hora en que el Señor vendrá, solo Dios. Pero quiero recordarte algo, quiero pedirte que allí pongas mucha atención a todas las cosas que han de venir, a todas esas situaciones que tenemos que confrontar y que faltan poco de venir y que son claras y evidentes que se están viviendo ahora, que ya están sucediendo, que es donde tú tienes que estar alerta, parado allí esperando de tu regreso a nuestro Señor Jesucristo. Quiero mencionarte algo. La palabra de Dios dice que en algunas señales de la venida del Señor, en qué tiempo, cómo van a ser, nadie sabemos el día ni la hora, pero todos sabemos que en la Biblia hay claramente señales y especificó allí en su palabra. Esas especificaciones era el mudar del tiempo, las temporadas, cada señal que la Biblia anuncia reflejada en el ámbito espiritual y físico. ¿En qué momento sí podemos saber que está cerca su venida? Sí hay una señal que en el tiempo de Cristo nos tenemos que ver. Hay 3 razones y que tenemos que estar preparados. La vamos a ver en este instante, una a una de las cosas que sabemos que va a comenzar a venir las cosas. Todo lo que va a venir al final. La Biblia dice que cada cosa que está quedada en el cielo y en la tierra corresponden al Señor. Si tú quieres aprender más de esto, tienes que estar allí en los cursos que nosotros estamos dictando aquí por Facebook para el tiempo final en YouTube. Tenemos ahorita una palabra que es clara, que el arrebatamiento de la iglesia, de los que somos los hijos de Dios, la Biblia nos dice que será en un abrir y cerrar de ojos, que en el final del tiempo el Señor aparecerá en el cielo, en las nubes, no bajará, en el cielo, que aquel hombre que se llama el dragón, la bestia, terminará en el lago de fuego. Esa es la segunda venida del Señor, es el derrotamiento, y será en ese mismo momento que el Señor lo tenga decidido. ¿Cuál Señor? Mi Padre Dios. Tenemos que darnos cuenta que las cosas que a veces estamos viendo, que están pasando, muchos como son circunstancias por la capa de ozono, porque el hombre no cuidó la naturaleza, por situaciones adversas del clima, de todo aquello que el hombre ha presentado, que no hay que atañarle a las cosas de Dios. Pero quiero dejarte claro que debemos de meditar que las señales de Dios están dándose para presentar y anunciar, aunque no sepamos ni día ni hora, yo le digo, pero que al menos el tiempo de Cristo se va dando conforme a esas señales, y que tenemos que mantenernos firmes mirando al Señor, no a lo que digan geólogos,
químicos ni nada de eso. Porque si tú pones la mirada en ellos, no vas a saber cuándo es el día del Señor. Pero tienes que darte cuenta que coincide mucho la forma como está pasando las cosas a lo que está allí en la Biblia. Y vamos a entrar en una etapa mucho más difícil, en donde cada día los días van a ser malos. Entonces, para nosotros estar claramente dispuestos a lo que el Señor quiere, tenemos que entender que tenemos que despojarnos de esa creencia de padres, de hombres que escuchamos químicos y todo eso, o de razonamientos que has tenido. La Biblia profetiza que durante 7 años el Señor volverá a la tierra, escúchame, ya a la tierra, para reprender las huestes de maldad. Y entonces vendrá y reinará con nosotros los que estábamos raptados en el cielo, bajaremos y reinaremos en la tierra. Esa es la segunda venida de Jesucristo. El arrebatamiento no será en ese tiempo porque habrá tiempos en que el Señor se manifieste, descenderá de las nubes y llevará la iglesia 7 años al cielo. Pero mientras tanto aquí estarán pasando cosas, 2 eventos totalmente diferentes. Pero cuando venga a la tierra es a reinar. En el rapto que se está hablando ahora, será algo secreto a la puerta de rescate para salvar a la iglesia. La tiene el Padre y el Hijo. Caerá definitivo en aquellos que son un mundo pecado, que no quisieron seguirlo. Se quedarán. El día y la hora no lo sabemos, pero los efectos de la gran tribulación lo estamos viendo. Miren una pregunta interesante. ¿Conoceremos en que Cristo venga por nosotros y nos sorprenderá como ladrón en la noche? Ni tú sabes tampoco. No sabes ni el día ni la hora. Pero sí sabemos de que esas señales están allí, no para que tengamos errores ni equivocaciones. Nosotros como cristianos tenemos la capacidad de conocer, tenemos la revelación de la palabra, las señales que se están viniendo, cómo serán sentidas en el espíritu y en la tierra. Son 2 ámbitos, espiritual y físico. Tenemos que profundizar en la palabra y prepararnos, porque es lo que va a ser del Señor. Esos secretos grandes y ocultos te lo dará a conocer a ti si eres hijo del Dios Altísimo y tienes al Espíritu Santo. El Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mas nosotros, hermanos, no estaremos en tinieblas para que el diablo nos tome de sorpresa como ladrón en la noche, porque la palabra estaba ahí. Ese día más bien debe ser sorpresa para el impío, el incrédulo, el que no quiso venir a Cristo, pero a un hijo de Dios no puede sorprenderlo. Nosotros sabemos claramente las señales. Nosotros sabemos que la confirmación del Espíritu Santo con la palabra, la luz de la palabra y la vivencia del Espíritu Santo en nosotros está allí siempre presente. Creo que Jesús viene pronto y que hemos visto la restauración de Israel, como en un lugar de territorio de guerra único y exclusivo de Israel, Dios ha hecho que resurja nuevamente de la nada a un pueblo nuevamente levantado como una nación. Jesús dijo que la generación que venía era la generación que vería los eventos, así como nosotros tenemos que ver que muy cerca van a venir cosas y con eventos apocalípticos que han devenido desde la creación hasta este tiempo. Dios permitió que en los últimos tiempos fuéramos esa generación que pudiéramos verlo, que toda maldad del hombre que estamos viendo ahora es la señal de que Jesús viene. Era como en los tiempos de Génesis, del tiempo de Génesis. Para él los cambios se presentan 40
40 años del diluvio, de Moisés, 40 años de Jesús en su ayuno, cuando apareció a sus discípulos. Vemos que este número 40 es de grandes cambios. Jubileos 40 se han cumplido hasta este momento. Quiero decirte, 40 fue el tiempo en que hicieron la pandemia, 40 días, cuarentena, 40 jubileos de Abraham a Jesús, 40 que son 2000 años, y desde Jesús a la segunda venida para reinar. 40 jubileos son 2000 años para un total de 2000 a 6000 años, 120 años de jubileo. Lo que tenemos que hacer énfasis en esto es que el trato de Dios con el hombre de 6000 años para el séptimo milenio, para 7000 años, nos indica la perfección de Dios. Es la manera en que Dios hizo la creación al séptimo día, para que 6 días demoró haciendo todo y al séptimo reposó, como tenemos que hacerlo nosotros. 7 días, el séptimo milenio será un tiempo de reposo y de alegría para el Señor. Igual que Cristo reinará con poder y Satanás será atado. En la eternidad, después de 7 años, y descenderá la nueva Jerusalén, nosotros en la tierra, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por lo que estamos, y podemos decir que Cristo viene pronto por su iglesia para que se manifieste el anticristo y se cumpla todo, los eventos en tiempos, en señales. Por eso es que Cristo viene pronto. Esas son sabiamente las señales que debes de ver hoy en el mundo: guerras civiles, catástrofes, en España volcanes activándose nuevamente, la multiplicación de la maldad, el individualismo, la juventud. Todo esto ha existido siempre, sí, ha existido, pero todo cuando ocurre en un mismo año, en tantas naciones, en tantas personas, en un mismo lugar, es porque es algo que está ya por suceder. Ese evento, el arrebatamiento de la iglesia. En alguna vez le dijo al fariseo: cuando anochezca, decís, el cielo tiene arreboles. Y vuelves y dices en la tarde, ¿por qué tiene arreboles? Vuelve y dices, tiene arreboles. Sabes distinguir el espíritu del cielo, mas las señales de los tiempos no las sabes distinguir. Ellos estaban dispuestos a reconocer qué tiempo se vivía, pero no en los acontecimientos, sino a lo que ellos querían en su carne. Pero Israel es ese punto donde el Señor nos guía, en donde Jerusalén será destruido y será piedra sobre piedra, no habrá, porque ahora es el tiempo de la visitación del Señor. Ahora vemos que las señales que están en el mundo, en los tiempos proféticos, como son las nubes en el cielo que nos anuncian una gran tempestad, viene ahora. A menos un gran evento. Conoce los eventos que estamos viviendo, volcanes. ¿Sabes la medida de Cristo? Vemos guerras, pobreza, violencia, todo aquello que está viniendo. Pero tú estás apercibido, estás atento, estás preparándote. Eso es lo que nos avisa que algo ha de venir y que va por su ser más grande. Y es el arrebatamiento de la iglesia. Y no, la iglesia no puede cerrar sus ojos, porque este es el tiempo, un tiempo donde Cristo regresará por su pueblo y manifestará toda la ira del Señor. Yo siento esa pasión en mi Cristo. Permíteme decirte algo para decir estos tiempos finales. Primero, que se entusiasme usted con estas profecías. Pablo dijo que nos alentemos unos a otros. El rapto es un tiempo de preparación grande de la iglesia, nuestra redención, no de miedo ni de esconderse. En segundo lugar, tienes que santificarte mientras que esperas ese tiempo glorioso. A veces tienes que
creer y saber que es el que es santo se debe santificar. Limpia tus vestiduras, poder participar de esas bodas grandes del Cordero si no has venido a Cristo. Y el tercero dice que prediquemos el Evangelio para que todos aquellos que no han venido a Cristo puedan liberarse y ser salvos. La gran comisión que dijo Dios que hicieras. Tienes que creer que los juicios vienen y que tienes que anunciar la verdad para aquellos que no les fue vista la verdad, sino fueron cegados y ensordecidos. No, recuerda que la luz que está en ti no la puedes apagar. Tú tienes que saber que el Señor nos puso en la tierra para que tú hicieras conocer la verdad, pero por causa de la incredulidad de muchos, el amor se pierde en esta humanidad y hay una ceguera espiritual que los va a alejar y no los va a dejar continuar creyendo en la venida del Señor. Y ahí es cuando estás tú. Ahí es el punto donde el Señor te está diciendo cuánto te has estado mostrando como luz y por qué has mostrado tu service y cuánto de esto es que tú has estado preparándote para mi venida. Es importante en todo momento, en todo instante, que reconozcamos que todo está muy cerca. Lo que queremos es que te prepares con nosotros. Prepárate allí en los secretos del cuarto también. Con el máximo de persona llegarás a una vida, a millones de vidas. Rescata a los que están por perderse, a los incrédulos tráelos a fe, dice el libro de Judas. Yo quiero hoy traerte esa fe. Yo quiero decirte hoy, porque he sentido en toda esta semana que el Espíritu Santo dice: no calles, como voz, como trompeta, anuncia a mi pueblo, anúnciales que se percaten de todo lo que está pasando en el mundo. Todos esos acontecimientos de volcanes, tú ves todo lo que está pasando. Que puedas reflexionar cada vez que escuchas una noticia, tú y los de tu casa, y que seas tú haciendo que muchos, con esa iniciativa de venir a Cristo, muchos puedan venir detrás de ti a Cristo. Quiero decirte que en este tiempo hay muchos más señales que antes se creían que no habían. Hay muchas profecías sobre las antiguas de tiempo atrás, como el fin del mundo, pero la verdad es que estamos aquí vivos, y todos los que intentaron ver que era el tiempo final tuvieron que esperar que Cristo fuera el tiempo de Dios, porque aún Jesucristo, Él sabe el tiempo, pero muchos saben que Jesús ya viene por las señales, por todo lo que están pasando en el ámbito físico, pero muchos están cómodos. El Señor dice que hay muchos frustrados, hay muchos que no saben qué día va a venir, y entonces hay otros que se desplegaron a vivir la vida. Los ángeles del cielo no saben la venida, solo el Padre. Como fue en los días de Noé, dice: así será el día de la venida del hombre, porque en los días antes de todo esto que estamos viviendo, vivían comiendo, casándose, entregándose en el matrimonio, haciendo toda clase de complacencia carnal, hasta que Noé cerró la puerta del arca y no se dieron cuenta de nada, y todo fue destruido por aguas. Así será el día de la venida del hombre. Por mucho que no sepas cuándo vendrá, tenemos que estar preparados. Nos indica que tenemos que prepararnos. Vamos a ver 5 señales que estamos viendo de las finales del tiempo, y que Jesús puede hoy mismo regresar. Primera señal del fin de los tiempos: manifestaciones de la naturaleza cual nunca la había habido, en el sol, en la tierra, en las estrellas, en la tierra, en las naciones. Y se verán las naciones desconcertadas ante el rugido del mar. La actividad sísmica solar ha sido alta en donde las 2 últimas décadas siempre escuchas en las noticias que hay oleadas de calor
hay momentos de frío intenso. Y es ahí donde tú tienes que darte cuenta que lo debes llevar a la Biblia. Hay caídas de irradiación, la luna está cambiando su aspecto, el tamaño, la proximidad de la Tierra, sin mencionar los tsunamis y el aumento de la temperatura, el cambio en cada país. Segunda señal, rumores de guerra, guerras contra nación, rumores es uno, guerras contra otro. Pero dice el Señor, no tengan miedo, no os turbéis. Y habrá guerras como las que hoy podemos ver, que coreanos con estadounidenses, israelitas con palestinas, Afganistán, podemos escuchar hasta en el territorio tuyo colombiano de tu nación, que la guerrilla con el gobierno, aún esas guerras que se viven en un campo de batalla como una casa, como de feminicidio en el barrio, de todo ese robo, esa violencia de matar a una persona por robar, de todo lo que dice la Biblia continuamente, que los hijos se vendrán, ni respetarán a los padres, ni los padres a los hijos, se estarán entregando unos a otros. La violencia que se vive en todo el mundo es señal de lo que está por venir, y no habrá paz, y les dirán a muchos paz, pero no la tendrán. Está sucediendo en el mundo como en Siria. Además, mucho más van a suceder. Solo enciende la televisión y pondrás atención donde Estados Unidos y Corea del Norte, hasta las pruebas nucleares, va a amenazar mutuamente a toda nación. El ámbito de toda esa atmósfera, todas esas personas que están siendo decapitadas por grupos extremistas, porque no son de su religión, no son de su estado islámico, toman poblaciones enteras, matan sin piedad a aquellos que llevamos la verdad. Solamente violencia, los ataques terroristas de Europa, árabes, Estados Unidos, por mucho que siempre traten de acordarte donde no ha habido conflicto, nunca ha habido tantos a tiempo como a este tiempo. La tercera señal, cosas increíbles, habrá grandes terremotos, hambruna, plagas en varios lugares y grandes señales del cielo. Y eso es lo que estamos viendo. Hubo plagas en este tiempo. Muchos toman videos de señales en el cielo que se han presentado, y a veces vemos que anuncian de un meteorito que se está aproximando a la Tierra, pero también estamos viendo que esas señales a veces las manipulan a la conveniencia y dicen que son señales de extraterrestres y distorsionan la verdad que Cristo bíblicamente dejó en contexto a sus profetas, escrito por el Espíritu, lo que va a suceder este tiempo. La gente solamente cree buscar la paz y la tranquilidad en cosas. Ha sucedido terremotos continuamente, han venido catástrofes de montañas, de ríos, de una lluvia lloviendo a torrenciales inmensos. Han venido volcanes, han venido toda clase de situaciones que en 50 años no se habían presentado, como los volcanes, que pensaron que por aquí iba a erupcionar y erupcionó por otro lado. ¿Y qué hizo la gente? Ubicó tremendas casas y terribles eventos les pasaron en esos que les construyeron. Terremotos más fuertes cada día, en donde tú dices Chile, Perú, Haití, en todo el mundo se están sucediendo, incluso donde no era poco o nada de pensar que se dieran esas cosas. La enfermedad como el ébola, la poliomielitis y ahora el COVID-19 han matado a miles de personas. Incluso la medicina y la ciencia más avanzada y la sequía que se está llegando, ha llegado, era abundante el agua y ya no hay agua, no hay cómo tomar, hay hambre que mata niños, mujeres, niños, animales y vegetación, ancianos.
La cuarta señal de que el fin de los tiempos vendrá y que está viniendo es la persecución del tiempo cristiano. Seremos traicionados aún por nuestros familiares, parientes, amigos, y nos entregarán a uno a nosotros a la muerte. Todos odian porque no seguimos esas maldades, esas disoluciones. Somos perseguidos más de 70 países de todo el mundo. China, Estados Unidos, Canadá, en todos lugares se encuentran esas noticias que han sido asesinados por llevar este mensaje. Matan con odio a quienes abandonaron religiones y que nos volvimos cristianos para hablar la verdad y salvarnos. Muchos han sido denunciados por su propia familia, por las entidades, por gobernadores. Todo está en tiempos bíblicos, pero la mayoría de esos asesinos de hoy son solo fanáticos que no quieren reconocer como Salvador, como Cristo mismo, como dice la Escritura. Entonces, como en Afganistán, todo el que están encontrando siendo cristiano se meten en una bolsa de cuero, los meten para pleno sol ser quemados y el oxígeno les falta. El hambre que se vive en África y en todos esos lugares que siempre se ha conocido más frecuente. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que hay un Cristo al que tiene que sujetarse y someterse. Seremos expulsados de las sinagogas, de las iglesias. ¿Qué están pidiendo los gobiernos a las iglesias? Están siendo destruidas. Los gobiernos quieren poner impuestos y toda aquella clase de impedimentos para poder congregar y orar a Dios. Dicen que aún estando, que estamos, hacen ver que el mismo que los creó a ellos no es el que estamos adorando, y están viendo en aquellos yesos que tienen brazos y piernas, que pocos saben de él y de quién es el verdadero creador. Grande mal habrá, irán de mal en peor mintiendo estas personas, y es ahí donde habrá engaño, y es porque muchos estarán comiendo. Entes gubernamentales pondrán ese yugo opresor, esa esclavitud oprimida al pueblo y a los hombres para tener miedo, que impedirán que adoren y que tengan esa paz y esa tranquilidad de poder pensar en Cristo, de un Salvador, que ese Padre amoroso no quiere eso para la humanidad. Para ellos mejor poner al pueblo esclavizado, buscando un empleo, afanados por no estar enfermos, poner distracciones humanas para que se muevan de país en país a buscar un rumbo diferente, pero desconociendo al Todopoderoso que trae esa paz interna. La multiplicación del mal debido al aumento de la maldad, muchos se van a enfriar, van a ser egocentristas. Es sorprendente como el amor y el respeto por los demás se está perdiendo, está fuera de moda. Y es la crueldad, es más común. De vez en cuando los medios de comunicación buscan maltrato de personas, de animales, de hogares, de hijos, de naciones, y en otros muestran placer en causar sufrimiento. Un punto de publicación en sus redes para llamar rating, para obviar realmente la realidad de lo que está pasando en el mundo. No hay tolerancia ni del pobre, ni del rico, ni de ninguna persona. Son unos contra otros. No hay tolerancia, no hay entendimiento. Cada quien busca el fin propio y tira para su lado. Hacen un punto de publicación en sus redes sociales hasta el punto de llamar ese rating sin importar el pueblo como lo esté viendo desde su perspectiva humana, desde sus casas, desde sus situaciones que están viviendo individual, trayéndoles un miedo, trayéndoles allí que aquí es la pelea, es del que subsiste, el que la gana, del que pisotea y hace a un lado a otro por obtener algo. No hay una unidad, no hay una verdadera comprensión. Solo esa se logra en Cristo Jesús, la paz, la unidad y comprensión.
Los malhechores muestran el placer de mostrar su desentendimiento. Y en todo hay criterio humano que tenemos que responderle a Dios. Y sabemos que todo esto no está bien. No hay justicia, no hay honestidad, no hay verdad. Se ha perdido esa honestidad y esa verdad. Y es ahí donde tú tienes que reconocer que el único que te puede mantener bien delante del Padre es Jesús. De esta situación el único que puede interceder por ti es Jesús, y solo bajo tu protección divina, por su protección divina. Yo quiero por un breve momento decirte la hoja que continuamente repartimos a muchos, en donde esa hoja especifica los puntos como ha de venir. Y vamos a ver en el libro, vamos a ver unas cuantas. Mateo 24:14, el Evangelio del reino de todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Habíamos unos en la iglesia, pero llega un punto en que el Señor ve que la iglesia calla, se esconde, se acobarda, se retira, se deja amedrentar por la situación que está viniendo. Hay disputas, ya no siguen a Dios, sino siguen a un hombre enfrente del púlpito, mas se han olvidado de honrar a Dios. Pero allí donde realmente debes de poner atención es en el punto donde no hay una certeza de la situación que se vive en el Espíritu, que se debe saber en el Espíritu, ser revelada por él, no en la carne, sino en el mover del Espíritu. Entonces allí muchos serán engañados, porque esa dureza de su iglesia, que hay un pueblo afuera perdiéndose, gentiles, personas que nunca se les ha llegado a Cristo, o que no han querido venir, o que se retrocedieron por situaciones que han pasado. ¿A cuántos hoy en día escuchas continuamente que están dolidos con el Señor porque se le murió un familiar, porque vio un mal testimonio en la iglesia, se retrocedió? Más bien pide perdón por estar en ignorancia de un evangelio que se mandó a predicar, porque en algún momento de tu vida ese evangelio alguien te predicó y te habló y estuviste desentendido de ese evangelio. No podemos echarle la culpa al Señor cuando el Señor tenía un manual de vida para que todos aquellos se acogieran a ese manual de vida y entendieran no en la carne sino en el Espíritu, en un discernimiento no carnal del hombre ni razonamiento del hombre, sino que en el Espíritu conocieran esos tiempos, entendieran las señales que poco a poco iban sucediendo en la tierra para que el hombre se fuera preparando. Así llegó este COVID, esta enfermedad, y tomó a más de uno sin prepararse. Muchos teníamos que prepararnos. Mateo 24:6-8, unidad de guerras y rumores de guerra. Pero dice algo importante: no os turbéis. La palabra turbéis. Pero no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. El corazón no debía tener que estar turbado, porque es menesteroso que todo esto acontezca, pero sabemos que no va a ser el fin, porque se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencia, hambre y terremotos. Está diciendo no es el fin. Hay una parte en la Biblia que dice que todos, cuando no han venido el Señor nunca ha venido. ¿Cuándo va a venir? A ver, y se burlan, pero Dios está teniendo portandanza para que tú no te pierdas, para que muchos no se pierdan. Pero cuando vas a la Biblia y entiendes la boda del Cordero, está diciendo a los que la iglesia, que estuvieron todo el tiempo metidos en la iglesia, estuvieron supuestamente preparados para que fueran y predicaran a las calles y les avisara a los de la calle. Como no lo hicieron, dice que entonces mandará a otros a un tiempo postrero y primero para otros como nosotros, para que allá le prediquemos a los de la calle, a esos que no han podido venir, porque en el tiempo que tenían que
moverse en hacer la obra del Señor, se adormecieron y pensaron en un fin egoísta en ellos y no en aquellos que se iban a perder. Pues a eso nos llamó el Señor y nos dijo que nos protegería ante las cosas que habrían de venir. Si Él nos permitió a esta generación llegar a este tiempo, es porque Él sabía que si tú estás con vida y yo estoy con vida, es porque íbamos a resistir y preparar a muchos, y que esa labor a la que Él nos puso en el vientre de la madre, engendrándonos, para que esto estuviera atento a esa labor, a esa instrucción, a esa gran comisión, a lo que Él dijera. ¿Cuál fue tu llamado y propósito? El libro de Amós 2:8 dice: He aquí días en los cuales enviaré hambre a la tierra. No habrá hambre ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Lo que te estamos diciendo, cuando ya la persona quiere anhelar, venir y decir: yo notaba en ellos esa paz, en esas personas cristianas, esa paz que a pesar de sus circunstancias no escaseaba, sino que me fui en contra de ellos, me predicaron y ya no estuve en ignorancia, quise desconocer, pero que demuestran que hemos salido salvos y en victoria siempre, que si partimos con Cristo y que vamos derecho a la presencia de nuestro Señor, de nuestro Padre. Entonces ahí en eso, cuando tú ves todas esas situaciones que se están viniendo y que la gente dice desconocer, eso es triste, porque te predicaron, porque eso está escrito en la palabra, la tuviste en tus manos y la dejaste pasar. Nunca has cogido la Biblia, tal vez eres cristiano, nunca has cogido la Biblia, nunca han querido decir: queremos venir a saber más, no quiero estar en desconocimiento, no me quiero quedar, ni me quiero perder. Hay un terremoto que continuamente están anunciando en este último tiempo, terremoto mundial. Las capas tectónicas de la tierra se están moviendo. ¿Cuántos están atentos? No a tener miedo, sino a prepararte. La palabra de Dios dice que la venida del Señor será majestuosa y que habrá un terremoto, un temblor, cual nunca lo ha habido. ¿Has pensado si puede ser ese? ¿Por qué no te desentiendes ya del mundo, de los afanes, del vivir, del pensar en tener y tener y tener, y quieres, has tenido y no te das cuenta que todo eso se queda en la tierra? Lo único verdadero y valioso es tu salvación. Y ahí es cuando el Señor nos habla y nos dice nuevamente: respondió Jesús: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en el nombre de Cristo y a muchos engañarán. Son dos cosas que dice. Para este tiempo veo a muchos usando el lenguaje Dios te bendiga y hablando de Dios. Muchos se expresarán como falso Cristo, como en Israel, que dice que es el Mesías, que es el profeta de Dios, el Mesías. Esos son los falsos Cristos y muchos los engañarán. ¿Has visto los gobiernos? Para no ir más arriba, vayamos a más abajo. ¿Cuántos en tu entorno te han engañado? ¿Cuántos cercanos a ti te han engañado? Que los veías en Cristo y tenías plena confianza en ellos, y has visto traición, malos testimonios, que piensan que es que tú no tienes mente para pensar, oído para ser escuchados. Y a veces corres detrás de ellos porque no quieres discernir y no tienes el Espíritu Santo para saber quién tiene esa maldad, porque no te has preparado en Cristo. Si tuvieras al Espíritu Santo y el discernimiento, si fueras bautizado y siguieras al Señor como es, estarías persuadido de todas esas maldades. Pero van a decir: he aquí está el Cristo, o allí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales grandes, prodigios. Y tú vas a decir: ¿cómo saber si ese es de Dios o no es de Dios? Porque tu Espíritu Santo, si lo dejas gobernar en tu vida, te dará a entender
porque en el hablar, en el actuar y en la forma como llevan su vida, Señor, das 3 señales para que cuando tú le preguntes a ese que hace esas grandes señales, prodigios y maravillas, le preguntes estas 3 señales. Sabrás que es un hombre de Dios. Sabes que de todas maneras es una persona que usa su boca, pero que la gloria y la honra es para Él, y que no para usar sus pecados ni sus maldades. He aquí, Señor, dice el Señor, si es posible engañarán a los escogidos. He aquí Dios dicho antes, si los dijere aún, si aún dijere Él, vea, ya está en las cámaras, no creáis. El Señor está hablando que se presentarán aún en todo lugar como una oveja, como si fueran de Dios, con señales, pero no son. Y que si fueren aún aquellos que estaban resguardados allí en un remanente, vendrán y los sacarán. La gran Babilonia del catolicismo, donde hay una parte de una revelación que si no la entiendes en el espíritu no lo vas a entender, en donde la gente no entiende que las personas católicas intentarán sacar al Hijo de Dios para capturar las idolatrías. ¿O acaso no se vivió antes cuando David enseñó a Salomón su hijo en las cosas de Dios, y Salomón estuvo preparado en las cosas de Dios, y Salomón dijo: quiero sabiduría para indicarle a tu pueblo, para instruir a tu pueblo? Pero venía una maldición genealógica de su padre, estar con muchas mujeres y prostituirse y tener muchas concubinas. Entonces llegó a un punto en que fue ahí probado y tentado por el enemigo, y ahí la idolatría por esas mujeres a imágenes de acera, de yeso, de brujería, lo hizo perder de la sana doctrina, y se perdió el verdadero hombre de Dios, rescatado a precio de su sangre. ¿Cómo va a ser tu fin si eres cristiano y te has dejado salir de un cristianismo que ahora que una nueva generación lo proclaman de una forma diferente, casi similar al del mundo, donde la música, la forma de vestir, de hablar, no cambia en nada, ni cambia un nuevo hombre o un hombre radical para seguir a Cristo? En donde tú vienes a Cristo, que si tú vienes a Cristo, sabes que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú no puedes estar ofendiendo a Dios en llevarlo más con un tatuaje, un piercing o lo que sea. Es diferente que tú le predicas, Señor, le predican a Él y Él cambia, se quita el piercing, el tatuaje quedó ahí, pero pides a Dios algo para no seguirlo ofendiendo con ese tatuaje. No puede ser caliente, no puede ser frío ni tibio, tienes que ser caliente. Vemos ese ejemplo hoy en día, que muchos para llegar a los demás no tienen ese discernimiento de cuidar de sí mismo, como la palabra de Dios dice: cuida de ti mismo para no terminar como ellos, haciéndolo de ellos, estando en yugo desigual, haciéndolo, y así habrá muchos que sacarán de las cosas de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 24:48: si aquel siervo malo dijera en su corazón: Jesús no ha venido, y comienza a herir a sus consiervos, a beber, a comer como borrachos. Te estoy diciendo, ¿cuántos están pensando en viajar, en deleitarse, en paseos? ¿Cuántos deberían de estar pensando que nunca se ha casado porque, bueno, Dios no ha querido, no es el momento, pero se casan de un momento a otro sin pensar en qué momento vas a responder a Dios por un verdadero matrimonio, esposo, hijos? Muchos estarán en sus carnes casándose y haciendo toda clase de actos, pero Dios no está tardando su venida, la está teniendo por tardanza para que tú te arrepientas de eso y no sigas haciendo eso. En 1 Juan 4:13: y todo espíritu que no confesare que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y ese es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo.
El anticristo va a cambiar muchas cosas en la tierra. La forma de manejarse el dinero. Vemos que hay robos ahora. Vemos que continuamente ya no es ventaja tener una cuenta en un banco, que la economía está en crisis, el área laboral está en crisis. Entonces habrá esa nueva moneda, porque se moverá de una manera en donde los grandes potentados y gobernadores dirán: hagamos esta moneda. Y viendo esa moneda que tampoco, porque no va a funcionar, entonces dirán del chip para colocarse. Y ahí es aquel que es una marcación para que puedan comprar, vender, en donde tendrán todos tus datos. La crisis en las redes, como las redes también están manejando tu información de todos nosotros sin saber. A veces ya no más es pasar tu tarjeta y pasa toda tu información, supermercados, las redes, y nadie se ha persuadido de eso. Tenemos que usar esas cosas para buenas cosas ese tiempo. Y también vendrán a aliarse a veces a aquel lugar o sitio ubicado, que se alían con que necesito al día donde tú sabes que viene el taxi, que viene a llevarte de un lado, y saben tu ubicación y saben todo. Entonces ese gobernante anticristiano que aborrecerá a todo hombre de Dios, porque aborrecerá y se mostrará para engañar a la gente, hombre de bien y después de mal. Él supuestamente aparecerá para organizar todo lo que está desorganizado, maniobrado por ellos, pero él tendrá que darse a descubrir. Ya no va a haber cambio de hojas si tú nunca contaste con el Señor y entendiste que está basado en la Biblia y que te estaba avisando que iba a pasar. El libro dice de Lucas que estar apercibidos, porque en el día que menos pienses el Hijo del Hombre vendrá. Sí. Hay que ver que va a tomar a más de uno por sorpresa, y esa sorpresa que el Señor dará a cada uno, ya no vas a poder hacer nada. El uno estará en el campo y dos serán tomados y el resto dejados. Marcos 13:32 dice: pero el día y la hora nadie va a saber, ni los ángeles del cielo. El único que sabe es Dios. ¿Qué pide de ese tiempo, esa hora? Que veles. ¿Qué es velar? Velar es orar. Cuando todo en tu casa está en oscuridad, tienes que poner una vela para ver por dónde vas y llegues al lugar, al objetivo que vas a llegar. Así debe ser la oración. Debes de velar. La luz es oración en medio de las tinieblas que estamos viviendo, de una situación en el mundo, en donde la ciudad, en los barrios, en tu casa, en tu vida, porque el objetivo de lo que tú ores te avisará cómo poder vencer a eso que viene, y serás protegido. Y escucho a muchos que dicen: se me ha ido el sueño en la mañana. ¿Has leído en la Biblia por qué el número 3 es importante para el Señor? Bíblicamente, en el tiempo del Señor, a las 3 de la mañana, ¿no es acaso el Señor que todos sus siervos en la madrugada lo buscaban? Es el punto de partida de la luz con las tinieblas a esa hora, en donde para ese tiempo se mueven muchas cosas de las tinieblas: brujería, vudú, magia, las cosas del anticristo, espíritus y demonios, encantamiento, como están haciendo con los niños a través de juegos diversos, para que la mente de los niños esté cauterizada y no pueda entender la circunstancia a través de esos juegos de lo que se está aproximando, coger un aferramiento a esos juegos. Y ese cauterizar
enceguece a la persona, que el dominio de las tinieblas, si tú no estás orando a esa hora, a la madrugada, no vas a poder derribar las tinieblas que vienen del día siguiente, sino que levantas y las tinieblas te derriban a ti. Entonces el Señor dice, tienes que estar percibido, atento a las cosas que te vienen durante el día, para que si en ese día el Señor llegare, te encontrare haciendo lo bueno. Hay gobernantes de Dios y hay otros con tiranía, maldad, que están haciendo rezos, brujería para que les vaya bien en su gobierno. Países enteros como Haití, lleno de vudú, de hechicería, de toda consagración, en donde unos se arrepienten y otros no. ¿Cuántas veces se ha temblado allí? Han llegado juicios de temblores y de cuántas otras cosas que desconoces. Porque no solamente va a pagar un hombre por no arrepentirse, sino una nación y un pueblo, y una nación y un pueblo entero. Mateo 25, velad porque el día ni la hora sabrás. Apocalipsis 16, 15, vendrá como ladrón. Un ladrón avisa cuando va a robar. Bienaventurado el que vela, guarda sus vestiduras. ¿Cuáles vestiduras? No la física, la espiritual. Qué vileza, qué pecado tienes en tu corazón. ¿Qué es lo que te mantiene atado allí en el mundo? A lo que el mundo te ofrece, a que las personas, esas vestiduras donde tú crees que nadie te va a llamar a cuentas, sino solamente Dios. Aún si hoy murieres, Él te llamará a cuentas, el Señor. Y allí no puedes decir nada, ni justificarte, porque para que no vean desnuda tu vergüenza, porque llegará un punto en que aquellos que no han querido venir a Cristo, sus maldades, sus actitudes serán publicadas como en una plaza, escarnio público. A unos serán conocidos después y a otros ahora, para que al menos así, al menos se arrepiente. Lucas 17:24, como el relámpago desde una parte debajo del cielo resplandece hasta la otra debajo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su venida. Es necesario que padezcas mucho, dice, y seas reprobado de esta generación, escogido. ¿Has padecido? ¿Estás sufriendo? ¿Realmente estás sufriendo? Quiero decirte por qué estás sufriendo. Si eres un hijo de Dios, el Hijo de Dios tiene que ser pasado por el fuego y probarse por el fuego. Pero si tú persistes en el Señor te saca en victoria. Y aunque pasares por el fuego no te quemarás, y si por las aguas no te anegarán. Pero si estás sufriendo y no estás en Cristo, quiero decirte que el Señor está mirando si te aprueba o te reprueba. Si quieres venir rápido a Cristo antes de que te repruebe, porque hay muchos que tenemos por pérdida que subir al cielo por ganancia, somos los que pasaremos. Mala y perversa aquella hora que va a venir, mucho más tarde. La juventud está desaforada, no tienen cordura ni sensatez, una angustia por vivir, no tienen ni el estilo de vida que deben de llevar. Y generaciones atrás, el error más grande que tuvieron para hacer fue educarnos en Cristo para valores y principios, normas y reglas en la casa. Y vino el gobierno y la autoridad y la quitaron la única autoridad valiosa de educar bien a nuestros hijos. Y aunque hay excepciones donde los padres eran crueles, violentos con sus hijos, no debieron de haber quitado esos principios, valores que se deben ejercer a través de la palabra a sus hijos, para que fueran hijos de bien, generación no perversa. Hoy en día hasta ellos mismos están pagando por no tener estos hogares, y hoy en día se le habla a un hijo
que tenga amor por su pareja, en respeto, que el hogar sea de Dios, que Dios sea el centro de su vida. Hoy no hacen esto. Esto si funcionó, funcionó, y si no, hasta aquí llegamos. Y hay veces que la situación está tan crítica, viviendo con la persona incorrecta, y que prefirieron estar viviendo esa comunidad en una asociación por avaricia, por sexo, por disfrute, y hay un desaforo de vivir de una forma incorrecta en un matrimonio. No estoy juzgando, te estoy diciendo que tienes poco tiempo para que te arrepientas, y ese arrepentimiento es ahora así, rápido, porque yo quiero allí decirte que te está hablando una persona que ha pasado con sus hijos por muchas pruebas, no solo personales, con mis hijos, en toda área de nuestra vida, en un ministerio y en una iglesia, en todo, en el llamado que Dios nos ha tenido, en propósitos que Dios tiene con nosotros, en la economía, en la salud, en todo. Y no estoy juzgando, te estoy diciendo, alerta, ven pronto a Cristo, porque Cristo te ama. Cristo desea que te salgas de ese grupo de gente, de masa que ha seguido al resto, que ha querido seguir y ha sido hermética en seguir a los demás. Y sigue esos grandes ídolos de libros, y esos grandes gobernantes, y esas formas teológicas, razonamientos humanos, teológicas incorrectas, de doctrinas cerradas, y están destruyendo a la humanidad, de no entender que tú eres la iglesia, uno con Dios, y están destruyendo al ser humano, dividiéndolo en diferentes cosas. Cada día más consecuencias se te están atañando a tu vida, haciendo grandes cadenas de pecados, de inmundicia. Si tú ves una cadena, es un lastre que no se puede ya cargar, porque cuando ya quieres recapacitar, el enemigo ya te ha ganado y te impide, con aturdimiento, verdugos opresores, inseguridad, ceguera, sordera, desentendimiento total, dureza de corazón por enfriamiento a no escuchar a Dios. Para que hoy no escuches esto, para que hoy aquel que te predicó entiendas que te estaba hablando el tiempo oportuno. Te quiero invitar a leer la parábola del hijo pródigo, en donde claramente el hijo le pidió la herencia y fue y vivió de todo, pero terminó mal. Terminó comiendo de las algarrobas de los cerdos, de lo más bajo, y allí, puesto en tierra, comiendo las algarrobas de los cerdos, comiendo como los cerdos, tuvo que devolverse a su padre y pedirle perdón y decirle: Padre, perdóname, he pecado contra ti y contra Dios. Y el padre amoroso, ¿qué hizo? No lo recibió, lo recibió hasta tal punto que el hijo que siempre estuvo en la casa dijo: siempre he sido buen hijo, no te pedí la herencia, nunca hice cosas que desaprobara a Dios ni tú. Dijo: sí, pero este es mi hijo amado que se ha arrepentido y ha vuelto. Así es que tienes que recibir, predicar, y así toda persona debe hacer, reconociendo que somos pecadores, que estamos en esta carne. Cristianos o no cristianos, nadie está exento de caer en el pecado, en donde todos tenemos que estar andando con pie firme y seguro, actuando como le agrada a Dios, en la voluntad de Dios y no en la nuestra. El Señor dice: afírmate y fortalécete para la venida del Señor. Prepárate, apártate, santifícate, purifícate para la venida del Señor. Quiero que ores allí. Vamos a orar y pedirle al Señor que entendamos estos tiempos y que no lo entendamos en nuestra forma, de nuestro corazón, en forma de pensar. Esta prédica hay muchos que necesitan escucharlo. Jesús, mi Jesús está cerca, pagó un precio tan caro por ti, y Él quiere que vengas a ese arrepentimiento y que vengas a esa verdadera convicción y certeza de estar contrito y humillado de corazón delante de Él. Él no te va a despreciar.
Todo lo contrario, estás tardando para venir. Muchos vinieron a Jesús y se han apartado con errores, con equivocaciones. Muchos no conocieron, pero se les predicó algún tiempo la palabra y no pueden decir que es ignorancia. Es allí donde tienes que darte cuenta que hay mucha necesidad de ayudarnos unos con otros a orar. Vamos a orar, a pedir que cuando tú estés escuchando este video, pueda venir el poder de mi Padre Celestial sobre ti, el todo poder de mi Padre Celestial y el poder de Jesucristo sobre tu vida, y puedas entender que te está dando un manto para quitar las vestiduras de vileza como hizo con Josué. Yo le digo a mis hijos, vivan cada día como si fuera el último día de sus vidas en que vendrá Jesús y tendrás que darle cuenta. Esa preparación la tenemos que tener todos, siempre todos. Una reflexión al terminar el día, tal vez a la mitad del día, porque tú no sabes si a la mitad del día te llame, o tal vez a la mañana, porque tal vez no sabes si amaneces vivo, pero siempre tienes que tenerla en todo momento. Esto que pasó del COVID no era para que todos dijeran vivamos porque se va a acabar el fin del mundo, es para que sepamos hacer lo bueno, no lo malo, para que te prepararas a los juicios, a las cosas que han de venir. Vamos a pedirle al Señor que por favor nos haga entender, prepararnos, alistarnos para su venida. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús haya un verdadero arrepentimiento, claro, que lo sientan que ha sido así, genuino, que podamos venir ante los pies de Jesucristo, del Rey de Reyes, Señor de Señores, que intercede ante el Padre, ante Jesús, mi Yeshua, ante mi Jesús amado y eterno, que dio la salvación allí en la cruz del Calvario, para poder encontrar nuevamente esa salvación, para encontrar esos caminos que son difíciles de recorreros al presente, aunque vayan a ser angostos, podamos pasar, porque allí es el camino angosto, pasarlos nos dará una identidad clara contigo, santificarnos, fortalecernos y establecernos de cada minuto, segundo del día, de la semana, del mes y del año. Porque esa certeza venga en nosotros, que el último instante de nuestra vida sepamos el propósito divino por el cual nos dejaste en la tierra y cuál misión nos falta por cumplir. Sé que aún estamos, Señor, lejos de tu presencia a veces, porque cada uno de nosotros ahora tú nos has hecho vivir ese tiempo reconociendo el pecado, Señor, pero no de vileza, sino las puras. Danos esos dominios propios de continencia, ese pecado que quiere morar en nosotros, desaprobarlo. Que no nos expongamos ante los demás que no te quieren seguir, de una manera, no valorando ese tesoro hermoso de vivir en ti y estar delante de ti y recibir la salvación en el cielo, sabiendo dirigir en formas correctas, de dirigir nuestra vida, de tomar decisiones aprobadas en ti, en tu voluntad. Ya no la nuestra, porque la nuestra va a ser una voluntariedad sin justificación y en la carne. No es el ir en rebeldía, en ir en caminos opuestos a tu voluntad, pues ya bastante el tiempo que hemos vivido, el tiempo como en lo que tú no querías, y no hemos hallado ni paz ni tranquilidad, ni pensando que el mundo, los gobernantes o algo nos va a traer ese desasosiego, y que no nos han dado la paz y que no nos dejan ver al futuro lo que nos viene, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te pido, Señor, que ahora hagan esta oración con nosotros para recibirte. Señor, hoy he reflexionado en lo que está pasando. Hoy quiero entender todo lo que tienes para nosotros, para recibirnos, Señor,
Sé que te debemos de llevar en nuestro corazón para al morir estar contigo, que estoy lejos de ti, que en la cruz moriste para perdonar mis pecados. Te aceptamos como el único y suficiente Salvador personal. Escribe ese nombre mío en el libro de la vida y que mis actitudes al presente no lo borres, Señor. De aquí azul al cielo no lo borres por volver a caer. Permítenos ser guiados por tu amado Espíritu Santo para no salirnos del camino, para no ser borrado del libro de la vida. Señor, que tus ángeles sean enviados para guardarnos y guiarnos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Hoy como iglesia te quiero decir, nuestros brazos están extendidos, abiertos para escucharte. En la página de Facebook hay un nombre, Iglesia Cristiana Betelsama, hay un número. Y si ves todos estos problemas de la red para dificultad, no dejes de perseverar. Busca un WhatsApp, busca un medio donde nos mandes un comentario, lo que sea. Déjanos ver a través de esta página que necesitas oración, que necesitas ayuda, sanidad, liberación y venir bien a Cristo. Porque Dios dice que aquellos que están escritos en el libro de la vida, aquellos que estamos con el Espíritu en revelación, bautizados, son solo los que podrán subir al cielo y serán recibidos como ese remanente santo. Y aquellos que perseveraron, no dejaron al Señor, no apostataron, no rechazaron, se burlaron o no creyeron, son los que serán dejados. Que a pesar de lo que venga, siempre estés firmes allí en el Señor. Pido a Dios te dé esa resistencia, esa cordura, en un corazón dispuesto para Él, para este tiempo, para que tú sepas vivir este tiempo en el Espíritu y no en la carne. Te doy muchas bendiciones y espero que pases esta prédica a muchos que están necesitando, que sepan los tiempos y dejar ya de vivir en este mundo desenfrenado y ciego que no quieren darse cuenta del tiempo final. Muchas bendiciones, te amo mucho en el amor del Señor, te esperamos con brazos abiertos, bendiciones.